Aquí me ayudan y me ayudo yo mismo. Y yo también coopero en bien de los Aquí se inicia su programa Cooperativismo en Línea, un espacio orientado al mundo cooperativo, con Claudio Lugo y César Flores. Ya nadie puede aprovecharse de mí. Aquí me dan un tratamiento de hermano. ¡Viva, que viva, que viva mi cooperativa! Buenas amigas y amigos, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí a través de su programa Cooperativismo en Línea. Los sábados a las 7 de la noche ya estamos ahí a través de las redes sociales. Puede ubicarnos en YouTube a través de Cooplínea o Cooperativismo en Línea, al igual que también en Facebook. Estamos para todos ustedes en las redes, en todas las redes sociales. Búsquenos en Instagram como Cooplínea, así como también en Twitter. Tenemos también comentarios en Twitter, que es importante que todos lo vean. Y sobre todo en esta semana que va a estar muy interesante. Por supuesto, César, que está muy interesante nuestro programa en el día de hoy, que es su programa Cooperativismo en Línea. Hoy tenemos algunas sesiones fijas que ya de costumbre, pero además tendremos con nosotros al invitado especial de otro país, primer invitado de otro país. Se trata del doctor Jesús Cruz, un cooperativista por convicción que vive, siente y respira cooperativismo. Así es que siga con nosotros, que esto va a estar mejor que nunca. Cooperativismo en Línea es la línea de la información cooperativa. Así que no se vaya. Venimos en breve. Ay, Dios. En el programa de hoy tenemos Historia Cooperativa, Efemérides, Cooperativismo y Democracia, Culturico. El tema de hoy, ¿qué piensan los niños? Hablemos de contabilidad. El invitado del día, noticias interesantes, voz de la mujer cooperativista, educación cooperativa y la participación de Costa Rica. Este es un programa muy interesante. Sigue conectado en Cooperativismo en Línea. Yo que tan solo vivo de mi trabajo, estoy ahorrando en el mejor de... Historia cooperativa y algo más con José Joaquín Rosario. Una vez más con ustedes en nuestra plataforma virtual. Esta noche, tal como habíamos prometido en la sesión anterior, vamos a hablar de un gladiador, de un titán que fue proclamado por la emisora, la CCBC de Canadá, como el titán defensor de las justicias de los pobres. Nos referimos a John Herbert Steele, el padre Pablo Steele, quien nació en Sydney, Nueva Escocia, Canadá, en el año 1911 y ya en el año 1936 fue consagrado a la orden sacerdotal. En el año 1937, junto con Tompkins, el doctor Tompkins, un apasionado del cooperativismo, crearon muchísimas cooperativas de vivienda. Pero en el año 1938, el padre Pablo Steele se incorporó junto con los otros sacerdotes de la orden de Scarborough a predicar el evangelio en China en el año 1938 hasta 45, cuando fueron expulsados. Dijimos anteriormente que el padre Pablo Steele, un conocedor del movimiento cooperativo, pues se vino a República Dominicana a promover y a organizar las primeras cooperativas, llegando a organizar más de 200 cooperativas, y en el año 1959, 13 años de haber llegado, fue obligado por Leonidas Trujillo a que se saliera fuera del país por su prédica. Pero en el año 1955, el padre Pablo Steele fundó la Confederación de Cooperativas de América y se transformó más luego en lo que fue la Organización de Cooperativas de América, OCA. Y en el año 1963 creó el Instituto de Cooperación Interamericano, la ICI, con asiento en Chicago y Panamá. Mayormente en la presencia de Panamá se hicieron muchísimos cursos donde participaron más de 25 países,
y se crearon o se prepararon más de 400 líderes de Latinoamérica que cubrió más de 3.000 beneficiados. Entre los dominicanos que participaron todas en esas jornadas educativas se destacó el profesor Rafael Paulino Pérez Mercedes, conocido bastante en el mundo cooperativo, en el mundo del quehacer educativo, que fue fundador de la Cooperativa Nacional de los Maestros y su director de desarrollo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECO. En una entrevista en el año 1990 por la televisora y emisora de Canadá CBC, se le llamó al padre Pablo Steel el titán y el gladiador en defensa con la justicia de los pobres. En otra versión seguiremos ampliando sobre la vida, obra y también la bibliografía de este gladiador cooperativista. Efeméride. El 22 de julio de 1795, España le entregó lo que es hoy nuestro territorio a Francia, mediante el Tratado de Basilea que ambos países firmaron en Suiza, para darle fin a una guerra que ellos tenían en Europa. Viva, que viva mi cooperativa. Bueno, César, y la pandemia sigue su agitado curso. Contrario a lo que se pensaba, que ya por esta época íbamos a estar en un periodo de paz, lo cierto es que en el mundo entero, o en una buena parte de los países del mundo y en República Dominicana, la pandemia continúa. Y las cooperativas continúan también. Y de manera que en esta pandemia las cooperativas han dado muestra de que le importa por sobre todo los seres humanos. No, un momentico, don Claudio, un momentico, porque usted viene pintando la cosa que le interesa a los seres humanos, pero dígame algo concreto, ¿verdad? ¿Verdad, mi gente? ¿Qué hace la cooperativa con los socios? Porque, por ejemplo, yo quiero ir a una cooperativa a buscar un servicio, a buscar un préstamo, o a ver qué tengo ahorrado, qué debo de hacer, porque yo soy socio. Usted no, quizá usted de los teenagers de arriba, ¿verdad que sí? Que le dan todo sin problema, pero ¿y nosotros qué? Nosotros los que estamos allá abajo. ¿Cómo nos atiende la cooperativa a nosotros, don Claudio? Mira, en las cooperativas lo primero es que no hay privilegios, no hay clientes VIP. Todos los socios son VIP en todas las cooperativas y eso no es un cuento ni por publicidad, es que es así. En el caso de las pandemias y los socios, una buena parte de estos están siendo atendidos en línea, como cooperativismo en línea. Están siendo atendidos desde sus casas, incluso por empleados que también han instalado sus oficinas desde sus casas. Pero también una parte de los socios han ido y están yendo a las oficinas de las cooperativas y entonces ahí también la atención es una atención de primera. Ahí también se le presta la misma atención que se le presta por teléfono, sí, o por cualquier otra vía de las redes sociales. Bien, eso está muy bien. Yo estoy contento si es así. Pero ahora vamos con esto, don Claudio. Por ejemplo, yo debo en la cooperativa. Pues yo cogí un préstamo grande. Yo compraste un vehículo con un préstamo en la cooperativa. Y eléctrico, para que lo sepan. Es así. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con mi deuda ahora, con estos meses que hay de pandemia? Las cooperativas, ¿me están cobrando? ¿No me están cobrando? ¿Qué deben de hacer? Bueno, lo primero es que una buena parte de las cooperativas de ahorros y crédito de República Dominicana y de muchos países que conozco no le han estado cobrando los préstamos a sus asociados y a sus empleados. Claro, con la diferencia de que no le cobran mora ni al final le ponen un tal seguro o una cuota o una parte importante de una cuota adicional, como sabemos que en otras instancias de financiamiento lo han hecho. En las cooperativas entonces esos préstamos se le prolonga 3 meses más y ningún problema adicional para los otros. Con razón es que yo que mi sueldo me está rindiendo chimado, óigame, no es fuerte eso, un préstamo que yo tenga en una cooperativa y que en estos tiempos de pandemia
me cobren ese préstamo y me dejen sin nada. Gracias a Dios no lo están haciendo. Tengo 3 meses, 3 sueldos que yo estoy cobrando y no me están descontando ese préstamo. Así que es importante la atención que dan la cooperativa a los socios, don Claudio. Excelente, César. Yo pienso que más de ahí no se puede pedir. Así es. Así es. Lo que sí pedimos es que ustedes sigan con nosotros en Cooperativismo en Línea. Efeméride. El 16 de julio del 1838, Juan Pablo Duarte y un grupo de patriotas formaron la Sociedad Secreta La Trinitaria para organizar la lucha por devolverle este territorio a los nacidos en él y fundar la República Dominicana en 1844. Cooperativismo y democracia con Juan Castillo. Saludos, amigas y amigos. Hoy continuamos con el desarrollo de los principios cooperativos como esencia de la democracia en el cooperativismo. Hoy vamos con el principio número 3, participación económica de los miembros. Las cooperativas son instituciones que se constituyen con la aportación de cada uno de sus miembros, quienes de manera equitativa y democrática ayudan a construir el capital que estas instancias acumulan. Y este capital genera ganancias, las cuales deben ser repartidas equitativamente, si así ocurre, entre cada uno de los miembros de la institución. En los órganos de las cooperativas se toman las decisiones políticas sobre los intereses, sobre cómo invertir, sobre cómo prestar, sobre cómo ese capital que entre todos han construido es distribuido en cada uno de los miembros. Una cooperativa, a diferencia de una entidad privada como un banco, donde los capitalistas son los dueños, en el caso de las cooperativas son los miembros, los socios, las socias, los que aportan y los que controlan esos recursos. Una cooperativa anualmente tiene excedentes y esos excedentes entonces deben ser distribuidos entre cada uno de los miembros de acuerdo a las decisiones que tomen los órganos. Pero también una parte de ese capital puede ser decidido democráticamente para invertirlo en el desarrollo de la cooperativa, en el desarrollo de planes de educación, en el desarrollo de planes sociales que la cooperativa hace para impactar, para desarrollarse en las comunidades en las que sus miembros viven. Así, de esta manera, una cooperativa se expresa democráticamente, no solamente en las votaciones, en las elecciones, en la designación de sus miembros, sino en la administración de su razón de ser, que es, digamos, la distribución democrática de los recursos entre cada uno de sus miembros y miembros. En ese sentido, el cooperativismo, desde la perspectiva del principio 3, participación económica de los miembros, también aplica la democracia a lo interno, de manera que la misma se vea como una entidad diferente a la que tradicionalmente han trabajado con la administración de los recursos que la gente ahorra, como es el caso de los bancos. Cooperativismo y democracia. La democracia se expresa en el cooperativismo. En una próxima entrega desarrollaremos otro principio que es relacionado a la democracia en la cooperativa, como es el principio 4. Saludos. Culturicop. ¿Sabías qué? Bienvenidos a su sección Culturicop. En esta ocasión le traemos datos muy curiosos sobre el maravilloso mundo del cooperativismo. La formación de la primera cooperativa en el mundo en el 1844 coincide con la separación de la República Dominicana de Haití después de 22 años de ocupación por los haitianos. Según la Alianza Cooperativa Internacional ASI, más del 12% de la población mundial pertenece a una cooperativa, que existen más de 3 millones de cooperativas en el mundo y que las cooperativas proporcionan empleo al 10% de la población mundial que está empleada en la actualidad. ¡Viva, que viva, que viva mi cooperativa! El tema de hoy.
con Claudio Lugo. Hoy hablaremos sobre el cooperativismo como estilo de vida. Asumir la filosofía del cooperativismo implica, ante todo, cambiar de chip, de ese chip que nos han metido en el cerebro por generaciones, en el sentido de que las personas valen por lo que tienen y no por lo que son. Para los cooperativistas, valorar a las personas por sobre todas las cosas materiales es uno de los pilares fundamentales que nos dan razón de ser. El comportamiento de los cooperativistas y las cooperativistas tiene que ser diferente, tiene que diferenciarse al resto de la ciudadanía. Y es por una razón lógica. Es que asumimos una filosofía y una práctica diferente en la vida. Ese comportamiento de quienes predicamos esta doctrina tiene que marcar la diferencia en términos positivos con el común del resto de la población. Tiene que marcar la diferencia porque nosotros rechazamos todo tipo de violencia, violencia de género, violencia en sentido general. Practicamos la cultura de paz, practicamos la cultura de hermandad. Por eso no nos dividimos. Contrario a otros sectores organizados de la población, en el cooperativismo no existe la división. Dígame usted cuánto tiempo hace que no oye decir que se dividió una cooperativa. Y es que la cultura nuestra, es que la filosofía nuestra, es que este estilo de vida nos permite tolerar, esa es la palabra, tolerar a los otros aún con sus diferencias. ¿Quiere significar esto que nosotros somos perfectos y que los otros son lo contrario? De ninguna manera. En lo absoluto no se trata de eso. Se trata de que nosotros asumimos un comportamiento que se corresponde con esta doctrina, con la filosofía, con los valores y con los principios del cooperativismo. Valga decir, un comportamiento de amistad, de solidaridad, de hermandad, de compañerismo. Y como sabemos, allá afuera eso no es común. Por lo tanto, entonces, asumir el cooperativismo como un estilo de vida nos conduce a ser alternativos y no contestatarios en relación al sistema capitalista que estamos viviendo. Nosotros planteamos ir de la protesta a la propuesta, es decir, queremos mejorar la calidad y el nivel de vida de nuestra gente, haciendo propuestas concretas a los gobiernos, a la población en sentido general y al mundo entero, de manera que creer en los principios y en los valores del cooperativismo y practicarlo como un estilo de vida en la sociedad, eso nos conduce a pensar que la lucha nuestra, ante todo y sobre todo, es por reivindicar la esencia misma del ser humano en su bienestar y en la felicidad de la gente. Yo que tan solo vivo de mi trabajo, estoy ahorrando en el mejor de los sitios. Si yo ahorro hoy, ¿qué pasará mañana? Si tú ahorras hoy, mañana seremos dos. Oh, yo quiero muchas cosas, por eso voy a ahorrar. Yo estoy ahorrando para mi futuro. Si yo ahorro hoy, mis ahorros crecerán conmigo. Sí, porque los niños que ahorran crecen el doble. Tenemos una alcancía. Vamos a ahorrar. Mejorado mi vida. Alzo mis manos, digo de corazón. Viva, que viva, que viva mi cooperativa. Hablemos de contabilidad con Pamela Valenzuela y Rosalí Rodríguez. En esta ocasión hablaremos sobre la contabilidad y su utilidad en la vida diaria. La contabilidad es considerada como una rama de las ciencias económicas
y es una técnica que se encarga de organizar, registrar las operaciones financieras de una entidad o empresa con la finalidad de dar sugerencia para la toma de decisiones oportunas. Las empresas, a través de la contabilidad, preparan sus estados financieros básicos, especialmente el estado de situación o balance general y el estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas, y con esto pueden determinar el nivel de rentabilidad. Es decir, plasmamos todas las transacciones que de ingresos y gastos genera la empresa con números reales. De esta forma podemos evaluar dónde estamos situados, para dónde podemos y queremos ir. Así, la contabilidad aporta informaciones de mucha utilidad en el proceso de toma de decisiones económicas. Es importante destacar que la contabilidad está unida a todo lo que es nuestro diario vivir, pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos generamos gastos. Y para poder cubrir estos gastos necesitamos generar ingresos. Esto es lo que comúnmente conocemos como contabilidad simple. En sentido práctico, la contabilidad y la vida misma están interconectadas, por lo que es de vital importancia adquirir conocimientos básicos de esta, lo que nos ayudará a manejar unas finanzas más organizadas en casa y en nuestras vidas. Esperen nuestra próxima sesión y síganos en línea. Y ahora, el invitado del día. Hoy tenemos con nosotros al primer invitado internacional de cooperativismo en línea. Se trata del profesor Jesús Cruz, quien es doctor en Ciencias Económicas, profesor titular de Economía de la Universidad de La Habana. Es un cooperativista de convicción que vive, siente y respira por el cooperativismo. Doctor Jesús Cruz, ¿cuál es la esencia de la filosofía del cooperativismo? Un saludo tengan todos. Quiero expresarles mi agradecimiento, mi satisfacción por estar conversando con este medio, con ustedes, cooperativistas y otras personas de la República Dominicana, así como de Cuba y de otros lugares de América Latina. Ante la pregunta, ¿cuál es la filosofía del cooperativismo?, habría que responder, en mi opinión, de la siguiente manera. La filosofía del cooperativismo se encuentra en sus principios y en sus valores. Una cooperativa no puede existir sin los elementos de la democracia, sin los elementos de su vínculo permanente con la comunidad en la cual ella se inserta. Y por supuesto, el funcionamiento de estos principios y valores cooperativos en gran medida depende de las personas que integran estas organizaciones cooperativas. Estos hombres entran a las cooperativas con determinadas concepciones sobre la vida, la sociedad y sobre la organización cooperativa. Estos hombres, con su impulso y en interacción con los demás miembros de la organización, son los que habrán de hacer funcionar y llevar a práctica los principios cooperativos. Los principios cooperativos no son una sarta de conocimientos, sino una práctica, una manera de actuar, una conducta determinante de la vida. De aquí que sea muy importante qué es lo que quieren los hombres con respecto a la organización que están creando, qué aspiran de la cooperativa. Esto es un elemento muy importante. Los hombres no son cooperativistas de por sí, se hacen cooperativistas en el fragor de las relaciones que establecen en su propia organización. Este es un punto de vista importante. ¿Qué quieren los hombres de la cooperativa y con qué valores, con qué principios es el contexto social, económico y político en que las cooperativas viven y se desarrollan? Este contexto nacional ejerce una gran influencia sobre el funcionamiento de las cooperativas. Este contexto determina la medida en que estos hombres se ajustan a los principios o se apartan de ellos. La sociedad, su carácter, establece sobre la cooperativa presiones que pueden mover a la cooperativa en la dirección deseada o en contra de los principios que forman a esta organización. De manera que el medio en que se desenvuelven, y ese es el caso de la bastante mayoría de las cooperativas en el mundo, la sociedad en que ellas actúan. Doctor Cruz,
¿Cuáles son las características fundamentales de las cooperativas en América Latina? Hablar de las características principales de las cooperativas en América Latina requiere tomar en cuenta dónde están estas cooperativas, de qué se ocupan. Y las características de estas cooperativas son bien diferentes en la región latinoamericana. Digamos, en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, es amplia la heterogeneidad de las cooperativas. Argentina es el país de América Latina que tiene la mayor diversidad de organizaciones cooperativas. Las hay en muchísimas actividades, cooperativas eléctricas, cooperativas de consumo, cooperativas lácteas, cooperativas de exportación de productos agrícolas, en fin, es muy diversa. En Uruguay es particular el cooperativismo de vivienda, además de junto a otras cooperativas agrícolas. Chile tiene numerosas cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de comercialización de productos agrícolas. Sin embargo, hay países de América Latina y en la mayoría de los casos no existen cooperativas allí donde estas podrían ser más necesarias. Digamos, en la agricultura hay en algunos casos cooperativas en particular, 1, 2, 3 que son brillantes, pero la gran masa de campesinos, trabajadores, no pertenece a organizaciones cooperativas. Yo diría que en América Latina están muy extendidas las cooperativas de ahorro y crédito, y a ellas se adhieren sobre todo los estratos medios de la población. Pero reitero, cooperativas de trabajo hay en algunos países de América Latina, pero estas cooperativas de trabajo también han sido utilizadas de manera perversa en algunas naciones del continente. En los últimos años ha aparecido un elemento interesante en América Latina. A finales del siglo pasado y principios de este, ha aparecido movimientos de recuperación de empresas. Empresas quebradas se han convertido en cooperativas de trabajadores, en cooperativas de obreros. Y este es un elemento interesante que marca el cooperativismo en América Latina. Doctor Cruz, ¿puede el cooperativismo responder a las necesidades de sus asociados en estos tiempos de pandemia del coronavirus? La secuela que está dejando todavía la COVID-19 en el mundo y en América Latina es sumamente importante. Es en este contexto en que las cooperativas pueden demostrar su vocación, su identidad con la comunidad, emprendiendo acciones muy diversas en favor de la comunidad. En algunos lugares, las cooperativas elaboran programas de ayuda a la población avecinada de estas cooperativas, programas que son muy diversos, suministro de alimentos, apoyo en recursos humanitarios. De modo que la cooperativa, en su esencia, que es ayudar a la comunidad, puede en estas condiciones hacer mucho por la gente. ¿Cómo cree usted que ha afectado la pandemia a las cooperativas cubanas en lo económico, social y emocional? Bueno, emocionalmente todo el mundo tiene aprehensión, tiene temor de enfermarse por la COVID. Y eso pasa y atraviesa a todos los seres humanos en cualquier lugar del mundo y en Cuba también. Y por supuesto, esto provoca que las personas se cuiden, que apliquen las políticas de distanciamiento social cuyos gobiernos en cada país del mundo recomiendan. En Cuba, sobre todo las cooperativas agrícolas, en estas circunstancias de pandemia han reactivado su vocación cooperativista, trabajando con los socios para producir más alimentos para el país. En el caso particular de Cuba, las cooperativas agrícolas suministran el 80% de los bienes de alimentos que la población consume. Por lo tanto, la labor de ellas en la actualidad se ha vuelto sumamente importante y vital, haciendo producir toda la tierra posible con todos los recursos disponibles. A propio tiempo hay cooperativas que han hecho labores extraordinarias, han donado sangre para las personas de su comunidad, o incluso algunas cooperativas que han tenido que dejar de trabajar, sobre todo las llamadas cooperativas agropecuarias, han apoyado a sus miembros que no trabajan, utilizando parte de sus reservas de contingencia para apoyar económicamente a sus miembros. De modo que sí, la pandemia afecta a las cooperativas en lo económico, porque el país, por ejemplo, requiere suministros que vienen de importación, y en este sentido muchas cooperativas agrícolas y no agrícolas se han visto afectadas. Esta es una afectación económica, y también hay una afectación en los ingresos de los miembros, porque al reducirse la actividad
no pueden desplegar cada miembro su trabajo y recibir el ingreso correspondiente, pero las cooperativas han estado apoyando a sus miembros para que esa afectación económica a cada individuo en particular sea lo menor posible. Y ya para concluir, Jesús, ¿cómo visualiza usted el ideal del cooperativismo en el tiempo, tomando en cuenta este periodo de pandemia y la secuela que va a dejar el COVID en la humanidad? El ideal cooperativo sin duda ha movilizado a millones de personas en el mundo entero. La cooperativa tiene atributos que la hacen comprensible, admisible, asequible para millones de personas de cualesquiera estratos sociales que éstas pertenezcan. Los principios de democracia y participación sin duda atraen a millones de personas. Si las cooperativas se aferran a estos principios, si actúan como dice el Papa, como cooperativas, como lo que deben ser, estoy convencido que ellas pueden atraer a millones de personas en el mundo y sobre todo a fortalecer la función social de estas organizaciones. Pero las cooperativas requieren precisamente de eso, actuar como cooperativas y no en muchos casos como empresas competidoras en el mercado, como una empresa más del mercado. Si ellas atienden a sus valores, puede perfectamente las cooperativas aglutinar a muchas personas en el mundo y movilizar a más personas en el mundo. Yo diría que el movimiento cooperativo requiere ser revitalizado. Su crecimiento se ha estancado en el mundo en los últimos años. Agradecemos al Dr. Jesús Cruz y sus grandes enseñanzas por estar con nosotros en su programa Cooperativismo en Línea. Siga con nosotros. Viva, que viva, que viva mi cooperativa. Buenas, en esta ocasión le vamos a presentar la diferencia entre una cooperativa y otras entidades financieras. En primer lugar, las cooperativas son empresas de economía solidaria. En segundo lugar, las cooperativas tienen al ser humano como principio y fundamento de todas sus operaciones. Esto quiere decir que las cooperativas no buscan obtener ganancias de sus asociados. Más bien, las cooperativas persiguen generar un capital, ponerlo en movimiento al servicio de todos y todas. En tercer lugar, quienes ahorramos en una cooperativa podemos elegir nuestros directivos. ¿En una entidad financiera se puede hacer lo mismo? ¿O acaso puede una persona que ahorre o tome préstamo en una entidad financiera ser el propietario de esta? En cuarto lugar, ¿sabe usted a dónde van a parar las ganancias de las entidades financieras? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que las cooperativas distribuyen a fin de año una gran parte de los beneficios entre sus asociados y la otra parte es invertida para mejorar los servicios que nos ofrecen a nosotros los socios. Establezca usted la diferencia entre una entidad financiera y una cooperativa. Volveremos con más presentaciones. Síguenos en línea. Voz de la mujer cooperativista, con Altagracia Paulino, Tatis. Buenas. Anteriormente hemos hablado de la situación especial con que el coronavirus afecta a las mujeres en su realidad social y económica. Se trata entonces de no quedarnos en el análisis y de que las cooperativas busquen alternativas, se planteen estrategias para que sus planes, su programa, vayan dirigidos a solucionar este problema de las mujeres. Se hace necesario entonces que dichas entidades destinen programas y esfuerzos para elevar la capacidad adquisitiva de las mujeres y mejorar su calidad de vida. En tal sentido, pensamos que esta alternativa debe plantearse en dos direcciones. Primero, la realidad que se plantea actualmente. Y segundo, los efectos de la pospandemia que van a ser muy de larga duración y de manera muy contundente afectarán a todos los sectores y en este caso del sector del que estamos hablando, la mujer. ¿Qué hacer entonces? Nos parece que las cooperativas deben destinar esfuerzos para incentivar
esa iniciativa que tienen las mujeres para realizar trabajos en la casa, brindándole no solo la ayuda económica, sino el asesoramiento. Se trata de la actualidad. Pero debemos de ver más lejos de lo actual. Como decíamos, los efectos de la pandemia en el futuro van a ser demasiado fuertes y van a ser demasiado fuertes para las mujeres, la mayoría de las cuales no van a poder regresar a sus empleos, dada la situación en que se van a encontrar las empresas. ¿Qué planteamos entonces? Quizás sea un atrevimiento. Nos parece que la forma más efectiva que desde un punto de vista de la economía social es destinar el ahorro y el crédito de manera contundente para el desarrollo de proyectos productivos colectivos con mujeres. ¿Cómo hacerlo? Las cooperativas tienen dentro de su principio lo que es la responsabilidad social. Las cooperativas tienen dentro de sus principios lo que es la ayuda, la cooperación, la colaboración, no solo entre sus socios, sino entre cooperativas. En tal sentido, nos estamos planteando que el movimiento cooperativo dominicano, como una forma de enfrentar las pandemias en el futuro cercano, desarrollen un programa de colaboración entre ellas, un programa bajo el concepto de ganar-ganar, en el cual se integren mujeres de las cooperativas que participen en dicho esfuerzo y mujeres no cooperativizadas. Esto último, ¿cómo hacerlo? Será en una próxima entrega. Culturicop. ¿Sabías qué? Un dato curioso es sobre el origen de las guarderías infantiles. Se le atribuye a Robert Owen en la década del 30 del siglo XIX, quien buscando mejoría para sus trabajadoras creó un espacio físico en sus empresas donde las mujeres con niños pequeños pudieran dejarlo en un lugar seguro y bien cuidado. Nos encontramos con un dato muy curioso en la ciudad de Finlandia, donde las cooperativas son responsables de la producción en un 74% de lo que son los alimentos, un 96% de los lácteos y un 50% de lo que es la producción de huevos, un 34% de la producción forestal y manejan un 34% de los depósitos financieros. Es por esto que una vez podemos decir con certeza de que el cooperativismo es solidaridad. Hasta una próxima entrega. Bendiciones. Educación cooperativa con Germania Luperón. Hoy vamos a hablar de algo que le da soporte y fundamento a la educación cooperativista, y es sobre los valores. Los valores del cooperativismo son la zapata para la educación cooperativa. Ese valor de ayuda mutua, el valor de la responsabilidad, de la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Ellos son lo que orientan para hacer el plan de educación, son lo que soportan el programa educativo de cualquier empresa cooperativa. ¿Por qué hablamos de que ellos son lo que son las zapatas? Vamos a imaginar que vamos a construir una casa y en esa casa encontramos un terreno. Ese terreno es imperfecto, tiene arenillas, tiene rocas, tiene también espacio sensible, tiene también espacio que podemos construir sin tener, que son perfectos para la construcción. Es decir, es un terreno que tiene múltiples elementos. ¿Y qué hay que hacer para ello? Alinearlo y ponerle una zapata. Es igual en tu empresa cooperativa, si hablamos de que las personas son la zapata, lo que forma la empresa cooperativa, pues esas son mis zapatas. Personas que son diversas, que tienen cultura, creencia y conocimientos diferentes. Son una diversidad de personas que son plurales.
tienen creencias religiosas distintas, política, conocimiento político, en fin, tenemos una diversidad de seres humanos que conforman la empresa cooperativa. Y así, entonces, tenemos que pensar que esos valores, el valor de la igualdad, me le van a dar la zapata. Entonces yo tengo que educar en la igualdad y para la igualdad. Tengo que educar en la ayuda mutua y para la ayuda mutua. Tengo que educar en la equidad y desde la equidad. Tengo que educar desde la democracia y con la democracia. ¿Qué significa esto? Que lo que estoy predicando es lo que voy a hacer. Entonces, si afirmamos que en el cooperativismo las personas son el centro de la empresa cooperativa, tenemos que alinear a las personas a un propósito común. Y ese propósito común va a estar alineado a los valores del cooperativismo. Por lo tanto, tenemos que trabajar un programa de educación basado en valores. ¿Y cuáles son esos valores? Los valores que le dan soporte a tu empresa cooperativa. Ellos son la columna vertebral, son las zapatas. Y tenemos que orientar si va a trabajar, por ejemplo, si va a trabajar un plan de planificación estratégica, tiene que tener los valores como ejes transversales. Si va a trabajar un plan de contabilidad, tiene que tener los valores como ejes transversales, los valores del cooperativismo. Si va a trabajar un proceso de planeación estratégica o de presupuesto, necesariamente tenemos que trabajar desde los valores, porque entonces eso sirve para la gente. Por eso insistimos que los valores son la zapata que forman la columna vertebral de tu programa educativo. Debes tener en cuenta siempre que cualquier programa que va a ejecutar, que va a planificar, es pensado desde los valores. No lo olvides. Ellos te van a dar el lineamiento, porque las personas que tienen son diversas. Y esas personas vinieron con diferentes creencias a tu cooperativa, vinieron con diferentes saberes, con diferente cultura, pero nosotros como empresa que tenemos una misión, una visión y unos objetivos para una misma cooperativa, entonces tenemos que alinear a nuestra persona para que estén conectados con la misión y visión de la cooperativa. Por eso hablamos del por qué y para qué de la educación cooperativista. Siempre voy a terminar diciendo que para tener mejores personas y que las personas van a contribuir necesariamente a tener una mejor empresa cooperativa, una mejor sociedad, una mejor comunidad, un mejor país. Sigue conectado con nosotros en Cooperativismo en Línea y no te pierdas la próxima sesión de Educación en Línea. ¡Viva, que viva, que viva mi cooperativa! Saludos una vez más a nuestros seguidores de Cooperativismo en Línea, CoopLínea. En este segmento estaremos presentando lo que están realizando las cooperativas a nivel internacional con las comunidades y sus asociados. Y ahora veamos lo que nos ha enviado el CONACOP desde Costa Rica. Pronto, muy pronto retomaremos de nuevo el ritmo que nos une, nos caracteriza y fortalece como país. Del campo a la ciudad. Nuestra esperanza la mantenemos tan viva y tan sólida como lo hacemos desde hace 75 años, desde que inició el trabajo del movimiento cooperativo en nuestro país. Con esta convicción, el movimiento cooperativo se suma y apoya el trabajo que ejecuta la Caja Costarricense de Seguro Social ante la pandemia. Las cooperativas de la salud emulan con su trabajo el esfuerzo ininterrumpido de todos los servidores que atienden a nuestra población afectada. Así continuaremos trabajando para que la esperanza, los sueños y las ilusiones, pero sobre todo el desarrollo, sean parte imprescindible de nuestras conquistas, como lo hemos hecho desde hace más de 7 décadas.
continuar en su programa Cooperativismo en Línea. Estamos a través de las redes sociales. Búsquenos en YouTube los sábados a las 7 de la noche. Ya estamos ahí brindándole la mejor información del mundo cooperativo a nivel nacional, regional y a nivel global. Esto es Cooperativismo en Línea, don Claudio. Excelente, César. Yo pienso que más de ahí no se puede pedir. Es importante que nosotros tomemos en cuenta ahora en este tiempo de pandemia cómo gastamos nuestro chelito. No nos llevemos que porque nos sobre un poquito más, que no nos cobren el préstamo, que tengamos que gastarlo. Hay que ahorrar, don Claudio, hay que ahorrar. En ese sentido, las cooperativas también han estado contribuyendo con sus asociados para que mejoren sus finanzas personales. Son decenas de eventos que se hacen semanales para orientar a los socios de las cooperativas en el manejo de su finanza diario. Incluso tenemos el privilegio que desde Dominicana un gran amigo, Robinson Portorreal, ha estado dando conferencia para Latinoamérica con la Confederación Latinoamericana de Cooperativas sobre el tema de finanzas personales, unas conferencias magistrales. Y como digo, un grupo de cooperativas han estado en eso, asesorando, orientando a los socios para que en lugar de deteriorarse su finanza, con lo poco que estamos recibiendo, podamos continuar enfrentando este señor COVID y venciéndolo en el terreno que sea. Así es, señores, es tiempo de reinventarse, hay que reinventar, hay que sacar de abajo. Hay que sacar de abajo para seguir progresando, para que este mundo avance y somos nosotros. Nosotros somos el mundo y así mismo este programa que ya está llegando a su final, señores. Agradecemos como siempre que estén en línea en este su programa. Y recuerden, póngase su mascarilla, que el tiempo del coronavirus está fuerte. Para el próximo programa tendremos con nosotros al licenciado Jesús Fernández, un especialista en tecnología que nos va a hablar sobre el teletrabajo en las cooperativas. Así es que para todos y todas, un abrazo cooperativista en línea. Aquí me ayudan y me ayudo yo mismo, y yo también coopero en bien de los otros. Recibo apoyo y doy solidaridad. Dígame usted si esto no es maravilloso.